Bueno, entonces dejamos atrás los temas de optimización y vamos a integración y diferenciación numéricas. Entonces vamos a recordar los viejos tiempos de cálculo básico, donde andábamos buscando el área bajo la curva de una función y las derivadas de una función. Esto también nos va a servir en aplicaciones de teoría estadística cuando queramos calcular el valor esperado de alguna variable aleatoria. ¿Okay? Entonces, en este tema vamos a estudiar cómo calcular el área bajo una curva, cómo calcular valores esperados y todos estos se hacen con métodos más analíticos si se quiere. Luego, basándonos en la ley de los grandes números, vamos a hacer otro algoritmo que se llama la simulación de Monte Carlo. Después vamos a encontrar algunas cositas ahí que no nos van a gustar de esta simulación de Monte Carlo y lo vamos a resolver con unos métodos de integración cuasi Monte Carlo. Entonces, todos estos temas, desde el 2 hasta el 5, tienen que ver con lo que vamos a llamar cuadratura, todo esto que está acá. Y ya al final de este tema vamos a estudiar diferenciación. Okay. Bueno, recuerden del curso básico de estadística haber visto una gráfica como esta, la famosa campana de Gauss, que es la función de densidad de una distribución normal estándar. Y uno de los problemas usuales que tenemos ahí es cómo calculo yo el valor de la función de la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor a un número z en particular. Entonces, esta z, ok. Bueno, entonces les decía que tenemos un problema muy frecuente en teoría estadística, que es calcular esta área. Entonces, vean que a esto yo le llamaba la PDF en inglés, la PDF, que es la función de densidad, llamamos F minúscula, y a esta área bajo la curva, que lo calculo por una integral, la llamamos F mayúscula de Z, y esto me está diciendo es esta probabilidad que está acá. Bueno, la integral explícita, bueno, recuerden que esto no ni menos que la integral desde menos infinito hasta este valor de Z de la función de densidad de x acá. Bueno, cuando ustedes repasan de sus apuntes de estadística, van a caer en la cuenta que la función de densidad de la distribución normal estándar es 1 sobre raíz de 2pi por la exponencial de menos t medios, de t menos t cuadrado medios. Y como esto es una constante, lo vamos a sacar de la integral. Y vean que al final de cuentas, lo único que necesito es resolver esto. Y digo que lo único, entre comillas, porque vean que esa integral es sumamente difícil de resolver. Entonces, si yo les pidiera que calcularan la probabilidad de que esa desviación, que ese evento sea menor que 1, o sea, que es integral de menos infinito a 1, bueno, hay gente que en los últimos 200 años lo ha intentado y nunca se ha podido. Lo que sucede es que esa integral como tal no tiene una forma cerrada. Ahora, lo malo es que yo igual necesito saber a cuánto integra eso. Entonces, vean que si ustedes van al libro de estadística, al final, no sé si recuerdan que venían tablas de probabilidades. Bueno, me va a decir que esa probabilidad es de 0.841. Y en este tema en particular vamos a estudiar los métodos que pudo haber utilizado el autor de ese libro para darles a ustedes ese valor. ¿Okay? Ahora, un segundo ejemplo donde necesitamos resolver problemas de cuadratura es este. Vean, supongan que ustedes tienen una cantidad Y de ingresos, pero que el agente tiene aversión absoluta al riesgo. Entonces, recuerden que la función de utilidad, en ese caso, toma esta forma. El negativo de la exponencial de menos alfa y, donde alfa es el coeficiente de aversión absoluta al riesgo. Y
Como es usual en estos problemas de riesgo, tengo un ingreso que va a ser incierto, entonces las variables que les pongo una tilde o virgulilla encima, lo que va a indicar esa tilde es que la variable es aleatoria. ¿Okay? Entonces tengo que este agente tiene una cantidad de ingreso, lo único es que no sabe de antemano exactamente cuánto va a recibir, lo que sí sabe es la distribución de esa variable. Y para este ejemplo en particular vamos a asumir que es log normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Entonces la pregunta típica en un problema de estos es, bueno, si yo le ofrezco una cantidad fija y asterisco al consumidor, a este agente, si a cambio de que renuncie a la cantidad incierta y asterisco, y tilde, perdón, si va a estar de acuerdo o no. Vean que de contestar este tipo de preguntas surgen aplicaciones como medir qué precio estaría dispuesto, por ejemplo, un agente a pagar por un seguro. Okay. Lo que nos dice la teoría es que, bueno, sí, puede que el agente, como es averso al riesgo, sí esté dispuesto a recibir esta cantidad a cambio de la variable aleatoria que tiene, pero solamente si la utilidad que le genera eso, que es una cantidad conocida, es mayor que la utilidad esperada. Y ven que entonces acá tengo la utilidad, y esta utilidad es aleatoria, pues por eso le tomo su valor esperado. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con la teoría, si la utilidad esperada es menor que la utilidad cierta, entonces sí aceptaría el cambio. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo un poco más concreto. Y, bueno, en este caso, vean que para poder evaluar yo esto, esta función de utilidad, como y es incierto, me obliga a evaluar esto que está acá. Vean que esa distribución se parece muchísimo a la normal. Bueno, es una log normal. Es igual a la distribución normal, solo que en términos de logaritmos. Y con este 1 entre y, que surge el cambio de variable. Y vean que si no pudimos resolver la campana de Gauss, que estaba un poco más fácil, ahora imaginen tener que integrar esto para algún valor en particular. Bueno, en este caso, ni siquiera un valor en particular. O sea, lo quiero integrar de 0 a infinito, pero me estoy imaginando que la media es 0, el sigma cuadrado es 0.1 y el coeficiente de aversión al riesgo es 2. Entonces yo podría sustituir eso en el parámetro acá, pero definitivamente esa integral no la voy a poder resolver, porque no tiene forma cerrada. ¿Okay? Bueno, vean que nosotros en economía este tipo de problemas los encontramos con mucha frecuencia en dos versiones distintas. En la versión del área bajo la curva, como en el ejemplo estadístico original, y como el problema de calcular el valor esperado de una función, como en el ejemplo del riesgo que vimos después. Ahora, en muchas de las aplicaciones, la integral definida que yo necesito calcular no tiene una forma, una expresión equivalente que sea cerrada o que yo la pueda resolver con papel y lápiz. ¿Okay? Pero lo bueno es que esas integrales por lo general se pueden resolver de una forma muy sencilla utilizando métodos de cuadratura numérica, que es lo que vamos a ver en este tema. Okay. Entonces lo que vamos a discutir a continuación son tres métodos de cuadratura generales. Uno son las reglas de Newton-Cotes, la otra es la cuadratura de Gauss y por último la simulación de Monte Carlo. Ahora, lo que tienen en común es que en todos los casos yo voy a sustituir una integral por definida por una aproximación que voy a formar como una suma ponderada de valores de una función evaluada en ciertos nodos. ¿Okay? Eso va a ser un poco más fácil de entenderlo cuando lleguemos a los ejemplos. ¿Okay? En lo que cambian es en cómo hacen los distintos métodos para escoger las ponderaciones de los nodos donde van a evaluar a la función. ¿Okay? Entonces empecemos con el primer problema, calcular el área bajo una curva.
Entonces recuerden que el problema de la integral, que va de A a B, están viendo acá, de f de x, uy, perdón, acá tengo. A ver, ay, otra vez se me fue el lápiz. Qué vida. Vean que esto es el área. Aquí tengo la curva en azul, que es esta f. Los límites de integración a b, que están por acá. Y esto estoy integrando con respecto a una x que no puse por acá. Bueno, los métodos de cuadratura más usuales para hacer este tipo, hay tres. Uno son las reglas de trapezoide. Bueno, la regla del trapezoide, perdón. Después está la regla de Simpson. Y después hay una regla que se llama la regla de Gauss-Legendre. La más sencilla de las tres es la primera, la de trapezoide. Pero en realidad no son tan difíciles las demás. En la regla del trapezoide, lo que vamos a hacer es aproximar esa área con una aproximación lineal por partes, ¿ok? A esa aproximación lineal, vean que a f, aquí, mi función original, la voy a aproximar con algo que estoy llamando f tilde aquí, que la formo partiendo el dominio en intervalos iguales y uniendo con líneas rectas en los puntos. Eso lo vamos a ver con un dibujito dentro de un momento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos el intervalo de integración y vamos de A a B y lo parto en n pedazos iguales. Entonces, cada uno va a tener por tamaño h, que es igual a b menos a entre n. Estos es el tamaño de un pedacito, porque dije que todos eran iguales. Y los nodos los voy a definir como los puntos terminales, que van a ser x sub i, donde es a más ih. Vean que h es el tamaño de un intervalo. Entonces, tomo el primer punto y le voy sumando sucesivamente el ancho de un mini intervalo para valores desde 0 hasta n. Vean que si es 0, estaría con el x igual a a, mientras que si tengo el valor n, por la forma en que está definido h, terminaría con x es igual a b. Entonces, algo importante de notar acá es que por la forma en que estoy construyendo esto, los límites del intervalo son nodos de mi algoritmo. Bueno, una vez que tengo esos nodos, vean que no es nada del otro mundo calcularlos, es muy fácil. Lo segundo que voy a hacer es evaluar la función que estoy integrando en esos nodos. ¿Okay? Una vez que hago eso, voy a construir la aproximación conectando puntos sucesivos x, y con líneas rectas y luego calculo la área bajo la curva de esos trapezoides que me resultan. De ahí el nombre del método. Entonces, tal vez para verlo un poco más sencillo, vean que estoy calculando el área bajo la curva azul. Y en este caso, me dio por partir el área de integración, que va desde A hasta B, en dos intervalos más pequeños. Entonces acá hay uno que va desde x0 a x1 y el otro va de x1 a x2. Ahora, vean que acá, para cada uno de ellos, yo evalué el punto que está acá. Esto es f de A, f de x1 y esto es f de B. Y los uní con una línea recta, ya en rojo, de un punto al otro sucesivamente. Ahora, vean que eso me da el área en verde. El área bajo las curvas rojas, si lo ven bien, es una forma geométrica muy sencilla. Es esto que está aquí. Bueno, eso que está ahí es un trapezoide, perdón. Por eso el nombre del método. Ahora, si recuerdan estadística, geometría, esto era muy fácil de calcular. Era la base, y vean que la distancia que hay de aquí a acá, x1 menos x0, es el tamaño del intervalo, que es h. Y la altura promedio va a ser f de un nodo más el f del siguiente nodo. Acá serían 0 y 1, f0, f1. La altura promedio es f0 más f1 dividido entre 2. Entonces, vean que podría escribir
más bonito como h medio de f0 más f1. Ahora, cuando lo hago para el otro trapezoide que me quedó a la derecha, vean que voy a tener h medios de f1 más f2. Porque este punto que está acá, si bien es cierto, es el límite derecho para el primer intervalo, también es el límite izquierdo para el segundo intervalo. Entonces vean que cuando yo haga esta suma, para todos los puntos intermedios siempre me va a pasar que van a estar repetidos. ¿Okay? Ahora vean que así como está, con solamente un nodo intermedio, ese x1, esa aproximación no sea así como muy buena que digamos. Pero el método es muy fácil de aplicar y nada me impide a mí usar más nodos. Por ejemplo, si uso 4 nodos, bueno, 5 nodos, parto el área en 4 pedazos, vean cómo esa misma función, todos estos residuos enormes que están acá, son errores de aproximación, se me van haciendo más pequeños. Ahora solo me está fallando acá un pedacito acá, y otro pedacito acá. Ahora, si en lugar de n igual 4 uso n igual 8, vean que ya a ustedes les está costando distinguir el área bajo una curva de la otra. Entonces ya se puede imaginar por dónde anda el asunto. Voy a usar un número n suficientemente grande para que mi aproximación sea razonable con respecto a la función original. Bueno, en la práctica, lo que les dije, el área de un trapecio, del trapecio que va del nodo xy menos 1 al xy, va a ser h medios de la función evaluada ahí. Bueno, ese es apenas un trapecio, pero tengo n de ellos. Entonces vean que al final voy a sumarlos a todos y esa va a ser mi aproximación de la integral que andaba buscando originalmente. Cuando lo suman, recuerden lo que les dije, bueno, en un caso todos los puntos intermedios se les va a repetir, los únicos que no se van a repetir son el primero y el último. Entonces, si ustedes hacen esta suma, todas las Fs van a aparecer 2 veces. Entonces, van a tener ponderación H, porque vean que era H medios, pero todas aparecen 2 veces, excepto la primera y la última, porque esas solo están en los extremos. Entonces, esas van a tener una ponderación de H medios. ¿Sí? Ahora, quiero que vean bien que he cambiado mi problema de una integral por el de calcular una suma ponderada. Y lo único que necesito saber es quiénes son los xy, que para el método del trapezoide es muy fácil, es partir el ayote en partes iguales y darle ponderaciones a cada una. Bueno, esto es muy fácil. A todas les pongo ponderación h, excepto a la primera y a la última y al último nodo, en cuyo caso pongo h medios. Entonces vean que esto es muy sencillo. Aparte de ser simple, es robusta, en el sentido de que puede aproximar bastante bien las funciones. Ahora, si la función f es suave, esta regla va a tener un error de aproximación que es proporcional a h al cuadrado. Recuerden que h es el tamaño del intervalo. Normalmente yo voy a tratar de que sean intervalos muy pequeños. Bueno, que sea de error proporcional a h al cuadrado me está diciendo que si yo duplico el número de nodos, lo que va a pasar es que h se me hace la mitad. Entonces mi error se me va a hacer un cuarto del error original. Ok, bueno, tal vez acá, bueno, esto sí, ya podemos ver, sí. Bueno, la regla de Simpson es muy parecida a la del trapezoide, solo que en lugar de aproximar con líneas rectas, dice, no, hagamos ecuaciones cuadráticas, o funciones cuadráticas. Entonces lo que vamos a hacer para obtener los límites de los intervalos es exactamente lo mismo que hicimos en el método trapezoide, es partirlo en n pedazos iguales, con la salvedad, eso sí, y ahorita van a ver por qué, de que voy a usar siempre un número par de
de intervalos. ¿Ok? Luego, lo mismo hicimos hace un rato, evaluamos la función en esos nodos y después vamos a unir. Entonces, vean, imaginen que acá yo tengo el nodo i, acá tengo el i-1 y acá tengo el i-2. Esto me da un valor para la función acá, otro acá y digamos que acá otro. Vean que si yo tengo 3 puntos así, los 3 puntos salen de haber hecho 2 intervalos seguidos. Yo podría ajustar acá una función cuadrática que pase exactamente por esos 3 puntos. Ahora, ¿qué gano con eso? Bueno, vean que el área bajo la curva de algo que es cuadrático es muy fácil. Vean que si fuera a x cuadrado más bx más c, la función cuadrática que yo ajusté, la integral es muy fácil de calcular. Va a ser 1/3, bueno, o a tercios de x al cubo más b medios de x al cuadrado más cx, esto evaluado entre el x menos 2 y el x sub i. Son los límites de integración en este caso. Vean que el cálculo es analítico, es muy sencillo. Una vez que ustedes hagan las sustituciones de esto, van a terminar el área de estos dos. ¿Sí? Bueno, después lo que vamos a hacer es movernos 2 más y hacemos otra cuadrática para la siguiente pareja y así lo vamos a ir llevando. Entonces vean que por eso es que i no va cambiando en números continuos, va de 2 en 2 porque estoy agarrando pedazos de 2 intervalos a la vez. Por eso era que necesitaba que el valor n fuera par, porque si no al final me hubiera quedado uno impar y no hubiera podido ajustarle una parábola. ¿Okay? Ahora, si ustedes tuvieran la paciencia de entretenerse haciendo las sustituciones acá de esas integrales y sumándolo para todos los posibles valores, terminarían con la fórmula que vamos a ver en la siguiente filmina. Por lo pronto, nada más quiero que vean lo bien que aproximan. Cuando n es igual a 2, puedo pasar una única parábola que pasa por estos 3 puntos y calculo el área de la curva con la integral que ya hicimos. Si hago n igual 4, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ajustar una parábola que va de x0 a x2, que es esta parábola que están viendo acá, y luego ajusto otra entre x2 y x4. Y así sucesivamente. Si fueran 8, aquí va a venir una parábola, aquí va una segunda, aquí una tercera y aquí una cuarta. Ahora, si ustedes hacen eso con calma, van a encontrar, bueno, lo que vimos hace un rato, que el área bajo la curva desde xi menos 2 hasta xi, recuerden que necesito ir de 2 en 2, por eso va de i menos 2, i menos 1, i, entonces estoy siempre calculando entre i menos 2 y i. Esa área bajo la curva, y ya ustedes saben calcularla, y ya la hicimos en la filmina pasada, cuando hagamos las sustituciones del caso, eso es lo que nos va a dar, y luego tengo que hacer la sumatoria. Bueno, si lo hacen con cuidado, van a caer en la cuenta que tiene esta forma. Esta sumatoria, vean que tiene exactamente la misma forma que tenía la regla del trapezoide. Una suma ponderada de la función f, evaluada en los nodos, que son los mismos de hace un rato, pero lo que cambia es cómo calculo los pesos W. Recuerden que hace un rato era muy sencillo, era h medios en los extremos y h en todos los puntos intermedios. Bueno, en la regla de Simpson es un poquitito más elaborada, es h tercios en los extremos. Para los nodos pares le vamos a poner 4h tercios. ¿Por qué? Bueno, vean que para los pares, cuando yo haga estas para el siguiente nodo, para el siguiente bloque, este extremo va a volver a aparecer. Pero los impares solo quedan ahí atrapados en el medio.
Por eso es que los pares tienen un peso doble comparado con los nodos impares. ¿Ok? Entonces vean que es sumamente sencillo de implementar. Ahora, si la función es suave, la regla de Simpson va a tener un error de aproximación que ahora es proporcional más bien a h a la 4, en lugar de h al cuadrado, como la regla del trapezoide. ¿Qué me está diciendo eso? Bueno, que si yo duplico el número de nodos en la regla de Simpson, el error de aproximación se me va a hacer 16 veces más pequeño. ¿Ok? Por eso, como es mucho más rápido para converger, en la práctica vamos a preferir la regla de Simpson que la regla de trapezoide. ¿Por qué? Porque es prácticamente igual de fácil de implementar, pero es muchísimo más precisa. Okay, entonces tal vez acá, para ver una cosa, ¿cuánto falta para un ejemplo aquí? Sí, vamos a seguir con teoría. Bueno, ahora vamos con las reglas de, más adelante vamos a llegar a otras reglas, perdón, las de Gauss-Legendre. Antes de llegar ahí, nada más enfatizar que tanto la regla del trapezoide como la de Simpson son casos particulares de algo que se llama las reglas de Newton-Cotes, que lo que hacen es lo que acabamos de hacer, que reemplazamos la función original, que era la f azul, por polinomios. Entonces, cuando lo hacíamos con la regla de trapezoide, eran polinomios de grado 1, por eso era una línea recta. Cuando lo hacíamos con la regla de Simpson, en lugar de polinomios de grado 1, usábamos polinomios de grado 2, las parábolas. Bueno, se pueden imaginar que yo podría usar polinomios de grados más altos, 3, 4, 5. Entonces, si hiciera polinomios de grado 3, en lugar de juntar dos intervalos, necesitaría hacerlo con cada 3 intervalos y va de nuevo, calculamos el área bajo la curva de un polinomio que es sumamente fácil y luego sacamos cuentas de quiénes son los extremos y sucesivamente. Pero en la práctica no hay mayor ganancia en complicarnos la existencia con grado 3 o más, ya que la regla de Simpson es sumamente precisa. Entonces, por eso es poco usual ver la aplicación de reglas de Newton-Cotes para grados de 3 en adelante. ¿Okay? Ahora, lo malo es que yo sé el grado de convergencia. Yo sé que si yo duplico la cantidad de nodos con Simpson, el error se me hace 16 veces más pequeño. Lo que no sé es cuántos nodos necesito para que el error sea más pequeño que un nivel particular de precisión que yo quiero alcanzar. ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, también existen reglas de Newton-Cotes adaptativas que lo que hacen es ir cambiando la ubicación de los nodos dependiendo de la forma de la función. Pero eso se nos sale un poco del objetivo del curso y por eso no lo vamos a ver. Ahora, un método alternativo a los de Newton-Cotes, dijimos que eran sustituir la función con pedacitos de polinomios, es el método de cuadratura de Gauss-Legendre. En este caso, la lógica es sumamente distinta. Lo que vamos a hacer es definir mis nodos X y los respectivos pesos W de forma tal que me permitan integrar con exactitud polinomios de hasta grado 2n-1. ¿Ok? Ahora, eso me impone 2n restricciones. Vean que esta integral me está diciendo, bueno, voy a integrar de A a B la función x a la 0 de x. Entonces esto me da una sumatoria de wi por x a la 0. Vean que esto nada más me está diciendo que la sumatoria de los w me tiene que dar, para ver, vean que esto es un 1. Entonces me tiene que... Ahora, esto apenas sería la condición para k igual 0.
Entonces me está diciendo, vean, con estos polinomios, con estos nodos X y pesos W, yo puedo integrar con precisión la función X a la 0. Bueno, eso no tiene mayor chiste, pero la gracia es que también puedo hacer con precisión X a la 1, X a la 2, hasta X a la 2n menos 1. Ahora se van a preguntar por qué 2n menos 1. Bueno, vean que esto, como va de 0 a 2n menos 1, en realidad esto se trata de 2n ecuaciones o 2n condiciones. Bueno, yo necesito 2n condiciones porque también tengo 2n incógnitas. Mis incógnitas son n valores de x, n nodos, y también n pesos o ponderaciones. Por eso es que necesito 2n condiciones, porque tengo 2n incógnitas. ¿Ok? Ahora, a diferencia de las reglas de Newton-Cotes, los nodos en Gauss-Legendre no están uniformemente espaciados. Recuerden que cuando hicimos trapezoide y Simpson, agarramos el intervalo y lo partimos en partes iguales. Bueno, el resultado de aplicar Gauss-Legendre no va a ser cosas que están en intervalos del mismo tamaño. ¿Okay? Y lo otro es que en Newton-Cotes siempre tomamos como el primer nodo AA y como último nodo AB. Bueno, eso no sucede cuando hacemos Gauss-Legendre. Por ejemplo, si yo quiero 4 nodos para este intervalo 0, 1 en Gauss-Legendre, bueno, los números que obtengo son estos 4 numeritos que están acá. Estos salen de resolver las 8 ecuaciones respectivas que vienen de este integral. Vean que no incluye ni al 0 y no incluye al 1. Y también vean que la distancia entre ellos no es la misma. ¿Okay? Y las ponderaciones, bueno, son las 4 cantidades que andaba buscando, van a estar acá. Algo que quiero que vean aquí es que cuando yo hago Gauss-Legendre, mi incógnita es X y W. O sea, yo no sé ni quién es X ni quién es W que está entrando a sumatoria. Puede parecer misterioso que no sea la integral, pero vean que la integral yo sí sé cuánto es. En todos los casos, esa integral me va a dar 1, k más 1 de x a la k más 1 evaluada entre a y b. Entonces vean que en términos de los parámetros de mi problema, lo que está del lado izquierdo es lo que yo siempre conozco. Lo que no conozco es ni W ni X y para eso monto un sistema de ecuaciones. Como pueden ver, las ecuaciones no van a ser lineales porque van a estar elevadas a exponentes acá, pero se pueden resolver con los métodos de ecuaciones no lineales que ya estudiamos en el curso. Ahora, ¿qué gano con Gauss-Legendre? Bueno, Gauss-Legendre es superior a Newton-Cotes si la función que estoy integrando es suave, algo como lo que está aquí a la izquierda. Pero puede pasar lo contrario en caso de que la función no sea suave, como lo que está aquí a la derecha. ¿A qué me refiero con que no es suave? Bueno, vean que esta función tiene una derivada que va hacia menos infinito y de pronto se hace más infinito. Mientras que en esta las derivadas van cambiando de a poquito. ¿Okay? Entonces, para una función como esta, es posible que Gauss-Legendre con una cantidad específica de nodos sea mucho más precisa que Newton-Cotes con esa misma cantidad de nodos. Pero en una función como esta, puede ser lo contrario. De hecho, acá hice un ejemplo de integrar esas funciones entre menos 1 y 1, que es lo que está aquí graficado. Vean que esta función, yo puedo saber con precisión cuánto valen. ¿Por qué? Porque estas tienen integrales que yo sí puedo calcular con papel y lápiz. Entonces me sirven como ejemplos para saber qué tan buenos son los métodos. Si yo no supiera el verdadero valor, sería muy difícil saber qué tan preciso es el método, pues no tengo cómo compararlo con el verdadero valor. Pero aquí eso sí lo puedo hacer con mucha facilidad. Bueno, vean que en esta tabla tengo el logaritmo base 10 de los errores de aproximación. Entonces eso me está diciendo, por ejemplo, que cuando estoy integrando esta función, la primera, que dijimos que es una función muy suave, con 21 nodos, yo tengo
aproximadamente 3 dígitos de precisión con la regla del trapezoide. Pero con la de Gauss-Legendre voy más o menos por el orden de 14 dígitos de precisión. Vean cómo lo que dijimos, la regla de Simpson es consistentemente mejor que la de trapezoide. Entre más grande el valor absoluto de lo que tengo acá en negativo, más precisa es la aproximación. Vean que cuando voy por 31 nodos ya tengo más o menos unos 7 cifras significativas bien aproximadas. En trapezoide voy apenas por la mitad. Comparen Gauss-Legendre. Gauss-Legendre, incluso cuando lo hicimos con 31 nodos, para la precisión de la computadora ya fue imposible saber qué tanto me estaba alejando del verdadero valor. Entonces, en resumen, si una función bien portada, Gauss-Legendre es lo mejor que pueden hacer de estos tres métodos. Pero si la función no es bien portada, como esta, que dijimos, su gráfica me muestra un pico aquí horrible. Acá las reglas de trapezoide y de Simpson van a tener una cierta ventaja con respecto a Gauss-Legendre. Vean que incluso, bueno, de hecho ninguna es particularmente buena y con 31 nodos todavía no tengo un margen de precisión decente con ninguno de los tres métodos. Igual vean que de los tres, en este caso, parece que el Gauss-Legendre fue el peor de los tres. Tal vez no por mucho, pero ya no tenía la ventaja que tenía en integrar una función suave. ¿Ok? Ahora, ¿cómo implementamos esto en la computadora? Bueno, una es programar todo desde cero, pero para ahorrarles trabajo ya hay un paquete que se llama CompiCom, ustedes ya lo conocen, que tiene estas tres funciones. Esta es Quadrature Nodes and Weights trapezoide, Quadrature Nodes and Weights de la regla de Simpson y Quadrature Nodes and Weights de la Gauss-Legendre. Estas funciones que vamos a estar viendo en este tema, todos tienen nombres que empiezan con Q, N, W. La Q por cuadratura, N por los nodos que necesito y W por los pesos que necesito. Entonces a todas les llamo de forma muy similar. Todos tienen por argumentos el número de nodos que quiero utilizar, el límite izquierdo de integración y el límite derecho de integración. Y por respuesta me van a dar los nodos de integración y la ponderación que tengo que darle a cada una. ¿Okay? Entonces acá vamos ya a aplicarlo, un ejemplo concreto de calcular el valor de la probabilidad que hicimos al inicio. Entonces recuerden que para eso yo necesitaba calcular el área bajo la curva desde menos infinito a 1, dijimos, de 1 sobre la raíz cuadrada de pi por e a la menos x cuadrado medio. Esta es la integral que teníamos al inicio. Bueno, vean que eso, el integrando, que es esto que está aquí, ya lo tengo programado en esta línea que está acá. Okay, entonces ya tengo mi función objetivo, la f. Ahora lo que sigue es buscar nodos y pesos. En este ejemplo en particular voy a utilizar la regla de Simpson. Entonces vean que estoy usando nodos y pesos de Simpson. ¿Cuántos? 11 nodos. Y vean los límites de integración. Bueno, vean que estos métodos no me permitirían integrar desde menos infinito, porque si yo hiciera de menos infinito 1, partir en pedazos iguales, todos me quedan infinitos. Pero como yo sé de teoría estadística, yo sé que esta cosa, la campana de Gauss es simétrica alrededor de 0. Entonces yo podría, bueno, cuando usted va por el 0, lleva la mitad del área. Yo sé que tiene que integrar a 1. Entonces voy a poner 0.5 más, y ahora la integral la hago desde 0. ¿Okay? Entonces ese punto, el punto medio de la distribución es una salvada porque me permite escribir esta integral como algo que sí es una integral definida entre 0 y 1, entre números finitos. ¿Okay? Entonces por eso vean que la integral la estoy haciendo de 0 a 1
Y luego calculo la sumatoria. Bueno, recuerden que la sumatoria era W1 por la función evaluada en X1 más W2 por la función evaluada en X2 más, y esto me lo voy a llevar hasta Wn por la función evaluada, bueno, 11 por X sub 11, eran 11 nodos. Bueno, si esto a mí me diera por escribirlo como vectores, tendría W1 hasta W11 como un vector, y la función evaluada f de X1 hasta f de X11. Entonces vean que estoy multiplicando un vector por otro y sumando los resultados. A eso se le llama producto punto. Entonces, por eso, la sumatoria es muy fácil y no necesito hacer un for loop ahí. Lo puedo hacer directamente acá con w.f evaluado en x. Entonces, en la forma en que escribo el programa, esta f está evaluando todos los nodos en una sola llamada. ¿Okay? Entonces, f de x en realidad me está dando 11 numeritos, uno para cada uno de los nodos. ¿Okay? Cuando hago eso, voy a encontrar que esa probabilidad es 0.8413, que es correcta hasta 4 dígitos de significativos. Entonces, tal vez como para hacerlo menos caja negra el asunto, voy a pasarme acá a este cuaderno de Jupyter, donde copié el código de este ejemplo 1. Entonces vean que estoy jalando de NumPy, estoy jalando la función exponencial porque lo ocupo en la definición de la integral, la función para sacar raíz cuadrada y el número pi. Y de CompiCom estoy importando el método de Simpson. ¿Okay? Entonces dijimos la función objetivo a integrar es la exponencial de menos x al cuadrado medios, todo dividido entre la raíz cuadrada 2pi. Entonces ya tengo la función. En esta línea me da los nodos y los pesos y acá la respuesta. Entonces voy a poner acá. Entonces vean que cuando corre, bueno, cuando quiera, no sé por qué está tan lenta. Ven, ahí tengo 0.8413. Lo que sí quería que vieran los resultados intermedios. Entonces vean que X son los nodos. Dijimos, quiero 11 nodos entre 0 y 1. Bueno, si tengo 11 nodos, es que estoy partiendo el intervalo en 10 pedazos iguales. Entonces el tamaño de cada uno es 0.1. Entonces vean cómo va de 0 a 0.1, a 0.2, a 0.3. Y ahí nos vamos. Vean los nodos, los pesos. Dijimos, vamos a ver. Me hicieron los de Simpson, perdón. H tercios, 4H tercios, 2H tercios. Vean, entonces acá tengo H tercios. Y pueden ver acá como este nodo que está aquí es el doble de este que está acá. Después otra vez uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Y los más pequeñitos eran los extremos. ¿Ok? Okay. Vean que cuando yo evalúo la función f en x, entonces me está dando, esto sería f evaluado en 0, esto es f evaluado en 0.1, hasta el último que es f evaluado en 1. Y entonces ya ahora es muy simple, esto, producto punto, los pesos, ¿qué hice mal aquí? Ok, esto me está dando la integral entre 0 y 1, porque en esa área es que estaba integrando. Entonces quiero nada más que vean que, bueno, yo quería el área completa desde menos infinito, entonces nada más le pongo el 0.5 y ya vuelvo a llegar a la misma respuesta de hace un ratito. Y tal vez quería, para sacarle un poco más de jugo a este ejemplo,
que vieran qué pasa si calculo esto mismo, pero con la regla del trapezoide. Entonces, vean que los nodos son idénticos, van separados cada 0.1, tal como lo dijimos en la teoría. Y los pesos, vean como todos son iguales, excepto los últimos, que son la mitad de los otros. Dijimos eran H, todos los intermedios, y H medios. Como este intervalo lo estamos partiendo en 10 pedazos iguales entre 1 y 0, H aquí era 0.1. Son todos estos 0,1 que están viendo en el medio. Y este es H medios, y este es el otro H medios. Entonces vean que si quisiera calcular esa área, pero con el método de trapezoide, la respuesta es parecida, pero ya no es 84.13, me está dando 84.11. ¿Ok? Ahora estamos listos para un segundo ejemplo del excedente del consumidor. Supongamos que tengo una demanda por un bien que está por 0.15 por cuba la... Perdón, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal porque ven que aquí depende de P. Tengo que revisar esta parte. Creo que aquí debería ser P. ¿Ok? Bueno, y lo que quiero es ver la situación en la cual el precio cambia de 0.7 a 0.3. Bueno, vean que eso va a hacer que el consumidor pueda comprar más y le genera un aumento en su excedente. Entonces el excedente lo puedo calcular con esta integral. Es la integral desde el precio más bajo, más alto, de la demanda integrado con respecto al precio. Por aquello de que nada más recuerden que en economía, o por lo menos en micro, nos da por escribir las cosas al revés y ponemos la variable dependiente en el horizontal. Entonces recuerden que el excedente es lo que está por debajo. Entonces aquí, el precio estaba acá, yo tenía todo este excedente, todo esto que está acá, era mi excedente, pero cuando el precio está acá, mi excedente es todo esto que está acá. Bueno, quiere decir que el cambio de excedente de un precio al siguiente es esta área que está por aquí. Entonces vean que eso estoy integrando con respecto a esta función, escrita como Q en función de P, de un precio al que está acá, que es lo que están viendo justo en esta línea. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, nada más, en este caso me dio por hacerlo con Gauss-Legendre. Entonces, calculo, vean que necesito que la cantidad en función del precio, entonces lo estoy escribiendo acá, que es 0.15 el precio elevado a la menos 1.25, con eso confirmo que aquí era una P. Los nodos, dijimos, es muy fácil de obtener. Le pido acá 11 nodos y los límites de integración de mi problema son el precio de 0.3 a 0.7. Entonces este es el límite inferior, el límite superior. Ahora, vean que en esta aplicación la variable independiente son precios. ¿Ok? Yo estoy haciendo una integral con respecto a precios. Entonces, algo que me ayuda a mí mucho cuando escribo código de para hacerme menos enredos, es pensar, bueno, esos nodos, como la variable independiente son precios, esos nodos son precios. Es una discretización de los posibles precios.
Entonces vean que acá ya no le llamé X, ahora me dio por llamarle P para que yo en mi mente lo asocie con que esos en realidad son precios. ¿Ok? Entonces vean que acá en esta primera línea ya tengo la curva de demanda de Q en función de P. Bueno, vean que acá es muy fácil de leer qué es lo que estoy haciendo. Estoy evaluando la función de demanda en los 11 precios que obtuve en la línea anterior. Y siempre, siempre, siempre el área la calculo como una sumatoria de pesos veces función evaluada. Y dijimos, eso es muy sencillo, es un producto punto. Entonces acá tengo los pesos, producto punto, la función evaluada en los precios. Cuando hacen eso, les tiene que dar 0.1548 y eso está bien todavía con 4 decimales. Entonces esto lo hice acá en el ejemplo 2. Entonces vean que acá el cambio está dando 0.15 reversible, ¿verdad? Sí. De nuevo, vean acá arriba, ahora que estoy con Gauss-Legendre, que los precios, vean el rango de los precios, van de 0.3044 a 0.6956. No incluyen literalmente a los extremos que eran 0.3 y 0.7. ¿Okay? Y vean que el espaciado que hay entre ellos no es uniforme. Y veamos los pesos. ¿Okay? Entonces vean que los pesos tampoco es así como muy uniforme el asunto. Aunque sí hay cierta simetría. Vean que acá este es el centro, este ya es igual que este va a ser igual que este y ahí nos vamos. Entonces W es simétrico con respecto al centro, pero no es, su fórmula explícita no es tan sencilla como las de Newton Cotes. ¿Okay? Pero de nuevo, es muy sencillo. W me va a dar un vector de pesos, P, el vector de precios, evalúo la función que estoy integrando en esos precios y luego solamente saco el producto punto. Entonces vean que no es tan terriblemente difícil esto de hacer la cuadratura. Entonces ahí estaba el dibujo de lo que les expliqué en la semana pasada, de qué es lo que estábamos calculando. El área verde es el cambio en el excedente del consumidor. ¿Sí? Bueno, entonces ya terminamos la parte de ver el problema de cuadratura como el de calcular un área bajo la curva. Ahora vamos a pasar a la otra versión, que es pensar más bien como que yo quiero el valor esperado de una distribución. Entonces, vean que esto es muy frecuente en economía. Acá, tal vez tener un poquito de cuidado con la notación. En los libros de estadística, a la densidad de la variable aleatoria, normalmente le llamamos F minúscula. Bueno, aquí le hemos dado un poquito de vuelta al asunto y a la densidad le estoy llamando W. Okay, entonces esta es la función de densidad. Aquí dice acá, la función de densidad, se llama W. Y F es una transformación de la variable aleatoria X. ¿Okay? Entonces esto es muy frecuente. Entonces vean que esto, así como está por definición, es el valor esperado de la función de la variable aleatoria. ¿Okay? Bueno, ¿qué puede ser en el caso del problema de riesgo? Bueno, el problema de riesgo, la variable aleatoria era el ingreso porque era aleatorio. La función F era la función de utilidad, porque nosotros estábamos tratando de evaluar el valor esperado de la utilidad de ese ingreso. Y W es la distribución de probabilidad del ingreso. ¿Okay? Ahora, caso que se estén preguntando por qué me dio por llamarle W a la función de densidad, bueno, es porque al final vamos a discretizar este problema y esta función la vamos a sustituir
con pesos, y en los pesos ya les estábamos llamando W. Entonces, por eso es ese cambio de notación. Ahora, hay dos técnicas numéricas que son ampliamente utilizadas para resolver este tipo de problemas. Una es la cuadratura de Gauss, que es sumamente potente y es muy precisa, a pesar de trabajar con poquitos nodos. Pero funciona mil maravillas siempre y cuando f sea una función suave, eso sí. Y lo otro, que la dimensión de la variable aleatoria sea baja. Me refiero con eso. Bueno, estos métodos se pueden aplicar no solo a una distribución aleatoria que viene de números reales, sino puede ser para vectores. Por ejemplo, una normal multivariada de, no sé, de 5 variables que yo las veo que tiene una distribución conjunta normal. ¿Okay? Ahora, una alternativa al método de Gauss es el método de Monte Carlo, que está basada en la ley de los grandes números y es particularmente útil cuando Gauss se me queda corto. Entonces, Gauss es una maravilla si el problema tiene bajas dimensiones. En el momento que tenga altas dimensiones, lo que me queda es pasarme al método Monte Carlo. Ahora, ¿qué hace la cuadratura de Gauss? Bueno, lo que va a hacer es sustituir mi variable aleatoria. Vean que acá yo estoy asumiendo que x es una variable aleatoria continua. Como hace un rato dije, el ingreso es una log normal. Bueno, ahí implícitamente dije que podía ser cualquier número entre 0 y más infinito, que es una variable continua. Bueno, este método de cuadratura lo que va a hacer es sustituirla por una variable aleatoria discreta. Y vean que hacer operaciones con variables discretas es muy fácil. Ya no tengo que calcular integrales, es nada más calcular sumatorias. Y eso es muy, muy fácil. ¿Ok? Bueno, en particular, lo que vamos a calcular son n puntos de masa y n probabilidades W. ¿Por qué puntos de masa? Bueno, pues estamos ahora trabajando con una variable discreta, por eso le puedo llamar puntos de masa. Entonces, vamos a escogerlos de tal manera que repliquen los momentos de la distribución original. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, recuerden que los momentos de una función se refiere a esto que está acá. Es la esperanza de la variable elevada a un exponente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando calculo la primera potencia, cuando k igual a 1, es simplemente el promedio de los datos, el valor esperado. Ahora, para distribuciones conocidas, por ejemplo, para la normal, la log normal, la distribución beta, gamma, para todas esas, ustedes pueden buscar en libros de teoría estadística y encontrar esos momentos. O incluso pueden entrar a Wikipedia y tener una tabla completa de esos valores. Entonces vean que acá, de nuevo, en esta ecuación que tengo, esto es un número conocido. Por ejemplo, si esa x fuera la distribución normal, x0 siempre va a ser 1, la esperanza de 1 es 1, y x1 va a ser mu, x2 va a ser sigma cuadrado, la desviación estándar, para la distribución normal sería 1, x3 sería el coeficiente de simetría, que sería un 0, x4 sería la kurtosis, que en el caso de la normal estándar sería 3, y ahí vamos dándole más y más valores. Entonces vean que lo que está del lado derecho es lo que ya yo conozco. Lo que yo no conozco y ando tratando de averiguar es quiénes son los n valores de peso con sus respectivos n nodos que yo voy a utilizar. Ahora, como tengo n pesos, n nodos, es similar a lo que hicimos con Gauss-Legendre, tengo 2n incógnitas. Entonces yo necesito formar un sistema de 2n ecuaciones. Por eso, esta condición tengo que imponérsela a valores que van desde k igual 0 hasta 2n menos 1. Pues voy a terminar con un sistema de ecuaciones. De nuevo, no va a ser lineal, pero se puede resolver con métodos de ecuaciones no lineales. Ahora, vean que acá estoy haciendo un mapeo de momentos. Estoy sustituyendo una variable aleatoria continua, que es muy difícil de trabajarla, por otra discreta que coincide en sus primeros 2 menos 1 momentos.
Las dos van a tener por diseño, esos dos n-1 primeros momentos van a ser iguales. ¿Ok? Ahora, no sé si recuerdan de su curso de teoría estadística que dos variables aleatorias tienen literalmente la misma distribución si absolutamente todos sus momentos son iguales. Entonces vean que no es que estoy diciendo que la distribución discreta tiene exactamente la misma distribución que la continua, lo cual sería absurdo. Lo que estoy diciendo es que me conformo con que los primeros dos n-1 momentos sean iguales. ¿Ok? Bueno, una vez que tenga eso, volvemos a problemas viejos conocidos, sumamente sencillos. Vean que yo quería calcular la esperanza de f de x. Como mi nueva x con la cual estoy aproximando es discreta, bueno, eso es muy fácil de calcular. Es calcular la función evaluada en ese nodo por la probabilidad de que suceda ese nodo. Es la fórmula que siempre hemos hecho en teoría estadística para calcular el valor esperado de variables discretas. Bueno, coincidentemente, vean que es la misma fórmula de las cuadraturas anteriores. De nuevo, lo que va a cambiar es la forma en que obtenemos W y X. Pero una vez que tenemos W y X, el paso siguiente siempre es igual. ¿Ok? Ahora, vean que por construcción, esta aproximación de la esperanza va a ser exacta si esta función f es un polinomio de grado 2n-1 o menos. ¿Por qué? Por diseño, porque vean que lo que yo estaba haciendo era un matching de potencias de x, y eso en realidad son monomios. Entonces, cuando yo los junto todos, formo un polinomio, y por lo tanto, esta va a ser exacta para f que sea un polinomio. Pero normalmente puede que mi aproximación no sea mi objetivo integrar un polinomio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante el resultado? Bueno, a pesar de que mi función objetivo no sea un polinomio, recuerden la aproximación de Taylor. Si la función es relativamente suave, yo puedo formar una aproximación de Taylor de un orden suficientemente alto para aproximar muy bien esa función. ¿Ok? Entonces me está diciendo que a pesar, como este método puede integrar con mucha precisión o con completa precisión polinomios hasta grado 2n-1, una función que yo pueda aproximar con un polinomio de ese grado de manera razonable, su área bajo la curva también va a ser una aproximación muy razonable del problema original. ¿Ok? Entonces ya con esto estamos listos para un ejemplo. Acá, para que quedemos un poco más claro explícitamente qué es lo que estamos haciendo, les quiero ilustrarles para el caso apenas de n igual 3. Entonces vean que 3 me está diciendo que yo voy a usar únicamente 3 puntos de masa y 3 probabilidades. Vean que es una distribución discreta muy sencilla, es casi binomial, perdón, casi una Bernoulli, solo que la Bernoulli tiene posibles dos valores, esta tiene tres valores posibles, x1, x2, x3. Pues vean que no es una distribución discreta particularmente elaborada. Okay, bueno, esta era la condición que yo quería asegurarme que se cumpla. Y tiene que cumplirse desde 0 a 2n-1. Como n aquí es 3, vean que lo estoy haciendo para valores desde 0 hasta 5. 2 por 3, 6 menos 1, 5. ¿Okay? Entonces vean que todas las ecuaciones del lado izquierdo se ven igual. Lo que está cambiando únicamente es el exponente de las x. Del lado derecho, yo tengo las esperanzas. Vean que estoy asumiendo que esa z tilde tiene la distribución normal estándar. Y dijimos, para esa yo conozco muy bien sus momentos. El momento 0 es 1. La media de una distribución normal estándar es 0. La varianza de la normal estándar es 1. Su asimetría es 0. Su cortosis es 3. Y como la distribución es completamente simétrica, yo sé que todos sus momentos impares son ceros. Entonces vean que ya tengo 6 ecuaciones. De nuevo, esta no era mi incógnita, estos son números que yo puedo averiguar muy fácilmente.
mis incógnitas son estos Ws. Vean que es un sistema no lineal, pero de ahí en fuera no tiene mayor complejidad lo que estamos haciendo. Bueno, cuando ustedes se ponen a resolver eso, lo que van a encontrar son estos 3 puntos de masa y estas 3 probabilidades asociadas. Entonces vean que acabo de sustituir el problema de integrar una normal, que es muy difícil, por uno de integrar una discreta de solamente 3 valores distintos, que es muy fácil. Entonces, ¿cómo me va a dar este valor? Bueno, vean que ahora estoy calculando el valor esperado de la exponencial de z. ¿Ok? Porque esa era mi función objetivo. Bueno, vean que acá es primera probabilidad veces la función evaluada en el primer nodo. Aquí. Luego, segunda probabilidad por la función evaluada en el segundo nodo. Y por último, pueden esperar, tercera probabilidad por la función evaluada en el tercer nodo. ¿Okay? Cuando ustedes calculan eso, les va a dar 1.6382, lo cual es terriblemente notable, porque tiene una precisión de un error menor al 1%, lo cual es llamativo, dado que esto lo hicimos apenas con tres nodos. ¿Okay? Entonces, esta es la belleza del método de Gauss, de la cuadratura de Gauss. Entonces, bueno, creo que me da tiempo, sí, un poquito más. Que bueno, este método también lo puedo implementar con CompiCom. Ya hay funciones para distintos tipos de distribuciones. Entonces, lo que va a suceder es que yo le voy a pedir n nodos, eso es lo que tienen todos en común. ¿En qué difieren? Bueno, en cuáles son los insumos que requieren. Recuerden que las distribuciones, una Poisson requiere solo un parámetro, una exponencial requiere solo un parámetro, pero la normal requiere 2. Cada distribución tiene su propia especificación en términos de parámetros. Entonces, se parecen las funciones en que todas, yo tengo que decirle cuántos nodos quiero, pero cambia cuáles son los parámetros que tengo que pasar a cada distribución. En lo que son equivalentes es que en todos los casos voy a terminar con n puntos de masa, que estoy llamando aquí x, y n probabilidades asociadas, que estoy llamando w. En el paquete hay para distintas distribuciones. Entonces, para la distribución normal, recuerden que les dije, todas empiezan con QNW por Quadrature Nodes and Weights. Norm, para la normal, tengo que pasarle los parámetros de una normal, que son mu y bar, o sigma. Para una log normal, es los mismos parámetros, solo que la función le llamo log n. Para una beta, tengo que pasarle los parámetros a y b, y la distribución es beta, y de manera similar para la gamma. ¿Okay? Entonces, depende de la aplicación que yo tenga, tengo alguna función ahí que me va a permitir obtener siempre lo mismo. ¿Quiénes son los nodos o los puntos de masa, en este caso, y las probabilidades asociadas? ¿Okay? Entonces, para el problema de riesgo, va de nuevo. Teníamos esta función de utilidad y quería saber si cuando el ingreso es log normal, si este agente estaría dispuesto a un ingreso cierto de y asterisco 1, en lugar de un ingreso incierto con la distribución log normal con estos parámetros, dado que esta es una aversión al riesgo. ¿Okay? Bueno, eso lo habíamos visto hace un rato. Lo voy a hacer únicamente si U de 1 es mayor que la esperanza de U de Y. Pues vean que yo necesito calcular este valor esperado. Cuando dijimos, yo voy a aproximar por una sumatoria de W o de Y no, para igual hasta N, que N es el número de nodos que voy a utilizar. El problema me dice que la distribución es log normal. Entonces vean que acá estoy sacando la función de CompiCom que hace nodos para la log normal.
En este caso en particular, quise usar algo muy preciso, puse 100 nodos acá. El problema me decía que estos son los parámetros de la distribución y esta es la versión al riesgo. Acá obtengo los nodos y las probabilidades. Recuerden que mi variable aleatoria era ingreso, por eso a esos nodos les estoy llamando y por ingreso. Y su valor, la utilidad, recuerden, es negativo de una exponencial. Entonces acá pueden ver el negativo de la exponencial de menos alfa veces el ingreso. Y este W dot ya le calcula el valor esperado. Bueno, cuando hacemos eso, nos da menos 0,148. Ese valor está por debajo de la utilidad cierta, porque si yo evalúo la utilidad en 1, me da menos 0,135. Entonces me está diciendo que en este caso en particular, el agente sí estaría dispuesto a renunciar a su ingreso aleatorio a cambio de un ingreso cierto de 1. ¿Okay? Entonces voy a pasarme nada más un segundito al cuaderno de Jupyter. Y acá está el problema del riesgo que acabamos de ver. Entonces vean que ahora Y es un vector enorme. ¿Por qué? Porque yo le pedí 100 nodos. ¿Okay? Pero la mecánica sigue siendo la misma. Tengo una función de cuadratura. Esto me da los nodos y los pesos. Tengo los pesos, producto punto, la función que yo quería integrar. ¿Okay? Entonces vean que la aplicación es sumamente sencilla en todos los casos. Entonces, terminado este ejemplo, ya lo que viene es discutir la aplicación de este método para funciones multivariadas, para distribuciones multivariadas. Pero veo que ya son las 8:30 y posiblemente estén cansados. Entonces creo que sería un buen punto para que paramos con la materia acá. Y no sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta.